Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si va a declarar, que sean los impuestos. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Temas controversiales a la luz de la Biblia y compartiremos la segunda parte del tema ¿Es bíblico decretar? Tú nos creaste con un propósito. Es bíblico decretar. Nos acompaña, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios, quien responderá a este controversial tema que estamos tratando en esta semana. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días a usted, estimado oyente, que como siempre aparta su tiempo para escucharnos, nos da alegría y queremos ser de bendición y edificación por medio de la palabra de Dios para su vida. Para tu gloria Nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia sede Piedecuesta. Bienvenida, Erika. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y buen día a todos los amigos que nos escuchan aquí en el dial 1020 AM. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de internet, ingresando a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de la página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. En el programa anterior compartimos el origen de esta tendencia o moda del cristianismo en estos últimos días, de decretar y declarar, y que además de ser, digamos, antibíblica, no es tan nueva como parece. Existe desde antes de Cristo. Pastor Ángel, una breve, recorderis de lo que vimos en el programa anterior para aquellos oyentes que entran en sintonía de Vidas con Propósito. Bueno, dijimos en el programa anterior que, como usted mencionaba, Satanás desde un principio fue lo que le ofreció a Eva o al hombre, porque les dijo: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Eso está en Génesis 3:5. O sea, Satanás ha querido introducir en la mente del ser humano desde su creación que nosotros podemos llegar a ser como Dios, como el Dios verdadero. Imagínense esa idea, pues reforzada por los cristianos en la actualidad, ha hecho mucho, pero mucho daño. Y digamos que el resumen de esta falsa enseñanza es así: dígalo, créalo y sucederá. Así de sencillo. Y aplica para lo que quiera, es lo que están transmitiendo los falsos predicadores del movimiento del decreto y del declaro. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿cuál es el primer principio que debemos tener en cuenta para no caer en esta herejía de decretar y declarar? El primer principio es no decrete, obedezca a Dios. Dice Mateo 12:50, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto es una de las cosas que elimina el decretar, la obediencia a Dios. Con esta falsa doctrina, las personas, la doctrina del decreto y del declaro, las personas pues no se preocupan de conocer cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, sino que se preocupan de decir cosas que Dios ni siquiera tiene pensado hacer con ellas. Puede que algunas de estas cosas que digan coincidan quizás con el plan de Dios, entonces se ejecuta no porque lo haya dicho la persona, sino porque es su voluntad de Dios. Y cuando estas cosas coinciden, entonces la gente se llena de más valor. Sí ve que funciona, sí ve que funciona. Entonces, ¿cómo debería hablar un cristiano? Vea lo que dice este versículo tan interesante, Juan 12:50. Está hablando Jesús. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Los decretos y mandatos son exclusivos de Dios y de todos nosotros el obedecerlos. Él es el Señor
y nosotros los siervos. Él es el rey, nosotros los súbditos. Él es quien decreta qué debemos hacer o decir y nosotros lo obedecemos. Así que conservemos las distancias. Y bien importante resaltar lo que dice al inicio de este versículo, que los mandatos o decretos de Dios son vida eterna. El Señor no está interesado en dar decretos o mandatos para cosas superfluas o relacionadas solo con este mundo. Sus decretos y mandatos están relacionados con la vida eterna. ¿Por qué dice que los decretos y mandatos de Dios están relacionados con la vida eterna? Pues porque, Oscar, eso es lo que dice la Biblia, no lo acabamos de leer. Pero también lo digo porque casi en su gran mayoría a la gente le gusta decretar y declarar cosas que tienen que ver solo con este mundo. Por ejemplo, yo decreto que estoy sano, así se esté muriendo. O sea, la gente habla por hablar. Yo declaro que este trabajo es para mí. Yo decreto que todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Yo declaro que ese hombre se casará conmigo. Sí, las solteras a veces declaran eso. Yo decreto que toda deuda se cancela y no pagan. Imagínense, pues no se van a cancelar. Yo declaro que ese ascenso es para mi hijo. Yo decreto que no hay más escasez. Yo declaro que soy una persona exitosa y cosas como esas, ¿no? Me hacen acordar de una sabia frase que leí por ahí que bien le haría practicarla a los cristianos que les gusta declarar. La frase decía, si va a declarar, que sean los impuestos, que fue con la frase que usted inició el programa hoy, Oscar. En lugar de decir yo declaro, debería decir yo te suplico, Señor, yo te suplico, que le quede claro. Pastor Ángelo, ¿cuál es el segundo principio para no caer en esta herejía de decretar y declarar? Entonces el segundo principio, no decrete, ore a Dios. Dice Efesios 6:18, está hablando Pablo, imagínense, un apóstol necesitado de oración. Él dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Esto es otra de las cosas que elimina el decretar, pues la oración humilde. Y es que descaradamente los predicadores de esta herejía lo afirman. Ya no necesitamos orar sino decretar, pues son derechos legales, tenemos autoridad y debemos es dar el decreto para que así suceda. Pero por favor, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia, aquí lo leímos, Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Nada parecido a esa enseñanza del decretar y declarar. ¿Por qué razón como cristiano o como cristianos todos no debemos decretar? Porque los que decretan caen en la arrogancia y no se humillan para pedirle a Dios, sino que se creen con la suficiente autoridad que no se les ha dado para decretar cosas y que sea Dios entonces quien las ejecute. En últimas, Dios termina siendo como el siervo de ellos. Segundo libro de Crónicas 7:14, vea lo que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Pero vea, la oración humilde no era solo para el pueblo de Israel. Miremos cómo era la actitud del apóstol Pablo con respecto a la oración. Romanos 4:30 al 31 dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Imagínate, Pablo no dice, yo decreto que en Judea todo el mundo me va a recibir bien. No, para nada. Bueno, de esta oración se cumplió solo lo segundo, es decir, que los hermanos de Judea pues le recibieron bien la ayuda económica que les llevaba. La iglesia de Jerusalén pasaba pues por grandes aprietos económicos y los apóstoles entonces recogían ofrendas donde quiera que iban para ayudar a estos hermanos. Pero la primera parte de la oración, es decir, que lo librara de caer en manos de los incrédulos cuando fuera a Jerusalén, Dios no lo hizo. Es más, hubo un profeta llamado Agabo que le profetizó en Cesarea a Pablo que él sería tomado prisionero y le rogaron que no subiera a Jerusalén. Pablo entendió que esa era la voluntad de Dios y además su vida como apóstol había sido un constante sufrimiento por el evangelio. Dios tenía un mejor plan con el apóstol Pablo y era que le predicara a varias autoridades, pues tanto en Jerusalén como en Roma. Pablo fue apresado en Jerusalén en ese viaje y luego fue llevado a Roma preso. Incluso pues naufragaron cerca de la isla de Malta en el viaje de ida hacia Roma como prisionero. Yo pregunto,
¿Por qué Pablo no decretaba que no le sucediera nada malo en Jerusalén? ¿Sería que Pablo no tenía la revelación completa? Pero fue el mismo Señor Jesús quien nos dio el ejemplo de orar constantemente. Él oraba de día, oraba de noche. Los que se la pasan enseñando eso del decretar, entonces creerían que Jesús perdía el tiempo. Resultaron ahora más sabios que el mismo Señor Jesús. Lucas 5:16, hablando de Jesús, dice: Él por su parte solía es hábito, solía retirarse a lugares solitarios para orar, no para declarar ni decretar. Pastor, ¿cómo enseñaba a orar el apóstol Pablo? Vea bonito este versículo de Filipenses 4:6-7. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Con absoluta claridad, aquí el apóstol le dice a la iglesia de Filipos que a Dios se le ora, se le ruega y se le pide. La Reina Valera dice con súplicas. Así que es de necios enseñar la herejía del declarar y decretar. Y vea, cuando nosotros obedecemos el orar, el rogar, el pedir, el suplicar, entonces recibiremos lo que promete este pasaje, la recompensa que este pasaje ofrece. Dice Pablo: y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo la verdad creo que la razón por la cual muchos cristianos viven tensos y preocupados es porque se la pasan declarando y decretando y son más bien perezosos para orar, para rogar, para pedir y para suplicar. Siga decretando y declarando y nunca conocerá la paz de Dios en su vida. Bueno, pastor, esta enseñanza de pedir de forma respetuosa es dada solo por el Señor Jesús y el apóstol Pablo, ¿o hay otros ejemplos bíblicos que podamos, soportar? Para nada, Oscar, está a lo largo y a lo ancho de todas las escrituras. Cualquiera que medianamente conozca la Biblia y haya leído las oraciones que hacían los hombres y las mujeres de Dios, pues se habrá dado cuenta que ellos eran muy respetuosos al dirigirse al Señor. Y desde luego que no me alcanzaría el tiempo para citar aquí tantas oraciones que están registradas en la Biblia, pero hay una que a mí me súper encanta. Creo que en algunos otros programas la hemos tratado. Salmo 5, del 1-3, vea cómo dice, vea qué preciosura. Atiende, Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, escucha mis súplicas, Rey y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Vea, más claro no pudo haberlo expresado el rey David, que es el autor de este salmo. A Dios nos dirigimos con mucho respeto, al Señor le oramos con palabras, con gemidos, con súplicas, con plegarias, con clamores y con ruegos. Que le quede bien claro, estimado oyente, a Dios se le clama, jamás se le reclama. A Dios se le suplica, jamás se le dan órdenes. A Dios se le ruega, jamás se le ponen plazos. Bueno, pastor, o sea que si oramos tendremos lo que le pedimos al Señor, pero si tenemos una actitud correcta. No necesariamente, y ya que lo menciona Erika, hay que aclarar y tener cuidado también con creer que por el solo hecho de orar pidiendo algo, ya será realizado por Dios. Porque aquí los predicadores del decreto y el declaro dicen que hay una variante. Ellos dicen: ore y luego decrete, porque Dios hará todo lo que pidamos en el nombre de Jesús en oración. Y usan también el pasaje de Juan 14 que dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Pero se olvidan que la Biblia es enfática en afirmar que las oraciones que Dios contesta, así sean humildes, así sean súplicas y ruegos, es solo aquellas que van acorde con su perfecta voluntad, como lo dice primera de Juan 5:14-15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Es bíblico decretar el tema que estamos compartiendo en esta mañana. Pastor, hasta aquí hemos visto dos principios para no
de desechar la enseñanza del decretar y declarar. Digamos, dos principios mejor para desechar esa enseñanza, porque si no, pues iríamos en contra de lo que estamos enseñando. Y esos dos principios para rechazar esa enseñanza es: no decrete, obedezca a Dios, y no decrete, ore a Dios. ¿Cuál es el tercer principio para no caer o no continuar en esta herejía de decretar y declarar? Estimado oyente, no decrete, esfuércese. Lucas 13:24 dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Los que se la pasan decretando para que sucedan las cosas, lo que realmente quieren es evadir el esfuerzo para lograr dichas cosas. Qué chévere es pensar en tal o cual cosa y decretar que se haga realidad. Oiga, qué chévere, eso es como bonito, ¿no? Los que enseñan esto, les pasa lo de los brujos. Los brujos, adivinan la suerte, dan claves para el número de la lotería, dan talismanes de protección a los demás, pero ellos mismos no son capaces de protegerse y ni siquiera cogen la pata del chance, ¿no? Pero ellos ofrecen el de la lotería, el premio mayor y demás, ¿no? Hace un poco más de 20 años, un pastor de una iglesia independiente aquí en Bucaramanga declaraba en la radio que el lote de la avenida La Rosita con 15, donde hoy está construido el Éxito de San Andresito, sería para construir el templo de la iglesia que él pastoreaba. Lo afirmaba con tanta seguridad y convicción que cualquiera que lo escuchaba se convencía de que iba a ser así, claro. Al mismo tiempo, pues pedía las ofrendas de millones para poder construir el megatemplo que pensaba hacer. Resultado, ni siquiera llegó a comprar el terreno. Esa congregación desapareció, pues allí está el Éxito, La Rosita, no hay un templo allí. O sea, el pastor no tuvo éxito. No tuvo éxito, ahí está el éxito. Pastor Ángelo, ¿podría decirse que a los cristianos que les gusta el decretar y declarar, les atrae esta enseñanza por lo fácil que es decir para que las cosas sucedan? Pero por supuesto, muchos cristianos quieren evitar el esfuerzo de alcanzar las cosas. Si el mismo reino de los cielos requiere de esfuerzo para los que quieran entrar, con todo y que sabemos que es por gracia, imagínese para lo demás. Pues nosotros debemos esforzarnos no solo por entrar por la puerta estrecha, como lo leímos, sino para mantenernos en el camino estrecho que hay detrás de esa puerta estrecha. Y no es que mi esfuerzo sea el precio que hay que pagar para entrar al reino de los cielos, pues esto anularía la gracia de Dios, sino que el esfuerzo es el fruto de alguien que sinceramente ha creído en el Señor Jesús y ha sido convertido en una nueva criatura. Absolutamente a todos los apóstoles les tocó muy duro para poder predicar el evangelio en su época. Estos son verdaderos héroes de la fe, perseguidos, apedreados, les tocó aguantar hambre, sed, desnudez. Mejor dicho, leamos un pequeño resumen, por ejemplo, de la vida del apóstol Pablo. Primero a los Corintios 4, del 11 al 12 dice: hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando, si nos maldicen bendecimos, si nos persiguen lo soportamos. Pablo aquí no dice: yo decreto que no va a pasar a escasez, yo decreto que vamos a triunfar. No, yo no veo así ni al apóstol Pablo ni a ninguno de los apóstoles. ¿Esto quiere decir que el esfuerzo es parte esencial de la vida con Dios? Claro que sí. El esfuerzo y la valentía han sido características esenciales de los hombres y de las mujeres de fe en la Biblia. En el capítulo 11 de Hebreos, capítulo que se conoce como el capítulo de los héroes de la fe o el Salón de la Fama de la Fe, podemos leer el siguiente resumen, Hebreos 11, 32 al 34. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mire, el esfuerzo y la valentía van de la mano. Los que se la pasan decretando son realmente cobardes que quieren todo fácil y rápido sin mucho esfuerzo. El mismo sacrificio de Cristo nos enseña cómo debe ser el camino de un seguidor de Jesús. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Así que, estimado oyente, ¿necesita un buen empleo?
pues esfuércese para capacitarse. ¿Necesita una buena esposa? Esfuércese por ser íntegro. ¿Necesita ver a sus hijos transformados? Esfuércese orando, siendo un buen ejemplo, dedíqueles tiempo, corríjalos cuando lo amerite. ¿Necesita una buena casa? Esfuércese trabajando y ahorrando. ¿Quiere ver a Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, bueno, toda el área metropolitana transformada por el poder de Dios? Vea, no declare ni decrete nada. Esfuércese orando, esfuércese evangelizando y siendo un buen testimonio cristiano. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Puesto recordemos, hemos visto 3 principios para desechar la enseñanza del decretar y declarar. No decrete, obedezca a Dios. No decrete, ore a Dios. Y no decrete, esfuércese. ¿Cuál es el 4º principio para no caer en esta herejía del decretar y declarar que para muchos les suena extraño? Estimado oyente, no decrete, acepte sus limitaciones naturales. Vea lo que dice Juan 4:6 hablando de Jesús. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Muchos no quieren aceptar que tenemos limitaciones, de ahí que la filosofía de ser como dioses pues es muy atractiva. El único que no es limitado en nada es Dios. Todas las demás criaturas tenemos limitaciones impuestas en el diseño divino. Un perro, por ejemplo, no puede hablar. Esta limitación Dios se la puso, ¿cierto? El ser humano no puede dormir de pie como si lo pueden hacer los caballos. Así alguien decrete que va a dormir de pie, pues no, eso nunca lo va a lograr. Los seres creados no somos no somos el creador. Y por lo tanto, pues tenemos limitaciones a las cuales estamos sujetos. Pastor, algunos de nuestros oyentes podrían pensar que en Vidas con Propósito o en la comunidad Vida con Propósito no creemos en los milagros y los hechos sobrenaturales de Dios. ¿Qué les podría decir? No, en ningún momento estamos diciendo que Dios no puede hacer cosas sobrenaturales a través de los cristianos, de los creyentes. Lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Pero esto no sucede por iniciativa de nosotros, sino de Dios. No es por mi decreto que suceden las cosas sobrenaturales, sino por el decreto divino. Él es primero, yo soy último. En cambio, los que decretan creen que ellos son primero y que Dios es segundo. Ellos dicen y supuestamente Dios hace, pero en la Biblia Dios dice porque Él es el Señor y nosotros ejecutamos lo que Él dice porque somos siervos de Él. Si usted sufre de sobrepeso, pues vaya al médico para que le diagnostiquen la causa. Si la causa es alimentación inadecuada, pues ¿qué debe naturalmente hacer para bajar de peso? Pues bajarle a la comida y seguir la dieta que el nutricionista le mande. De nada le servirá que decrete que seguro que usted no va a bajar de peso. Si un estudiante tiene bajas calificaciones y va perdiendo el año, ¿qué debe hacer? Pues ponerse a estudiar de manera responsable, o si no lo hace, pues va a perder el año por más que decrete que así no será, o por más que el papá yo decreto que mi hijo va a pasar el año, no va a suceder nada de eso. Si un pastor quiere que su iglesia crezca y avance, el pastor no debe ponerse a declarar y decretar para que lleguen las multitudes. Más bien, póngase a predicar el evangelio, estudie juiciosamente la Biblia, ore por la gente, ayune, y si es la voluntad de Dios, pues se le dará muchas más personas. Pastor Ángelo, ¿cómo le gustaría cerrar este programa y este tema tan controversial de declarar y decretar? Vea lindo este versículo de Efesios 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios ya tiene un plan general perfecto para usted y para mí, y lo sensato es estudiar la Biblia para conocer ese plan general y obedecerlo. Pero igual, si usted no lo conoce o prefiere decretar y declarar cosas para que suceda, pues Dios hará siempre lo que Él tiene determinado. Él es soberano, ¿no? Y todo lo que Él ha determinado con anticipación, esté totalmente seguro que Él lo va a ejecutar por más de que usted decrete y declare cosas. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana jueves tendremos la nueva programación, teología pura teología, así que no la pierda. Si desea comunicarse con nosotros, apreciado oyente, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602, y mañana, como decía Erika, tendremos teología pura teología. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.
Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.